Bueno, en esta sección quería resaltar la conciencia de los colombianos, ¿no? Y quiero darles este espacio a Omar para hacerle una pregunta. Omar, ¿qué te inspiró a hacer este tipo de documental? ¿Qué te motivó a reflejar este tipo de temática? ¿En qué año lo hiciste? Bueno, este fue nuestra tesis de grado con Melissa de la Voz, de la Universidad Javeriana. Siempre había trabajado como con temas de víctimas. Yo trabajé en Contravía, en la época dorada de Contravía, que era un programa de investigación periodística en Colombia. Y ahí ahondábamos temas de conflicto armado y temas como de violencia en el país. Así que personalmente para mí era como una motivación seguir trabajando estos temas. Ya nosotros nos empezamos a meter dentro de esta investigación y como aparecían esos apartes del documental, pues lo que empezamos a ver era un país que desconocía realmente lo que aquí había sucedido, ¿no? Veíamos unas cifras que seguían apareciendo dentro de investigaciones periodísticas en la cual pues hablaban de Colombia como el país más feliz del mundo. Entonces era un poco raro entender esta dicotomía entre un país que se jacta de ser muy feliz, un país que realmente se reconoce como alegre, que está lleno de festividades, de reinados, etcétera, que per se no está mal, pero sí un país que también a su vez tiene olvidado como realmente la sustancia de lo que está sucediendo aquí. Entonces, digamos que con esa premisa del país más feliz del mundo y con la premisa también de a nadie lo matan por ser bueno, que fue también, digamos, implementada por el gobierno de la época, eh, nos fuimos como adentrando en el tema de los falsos positivos, ¿no? Porque entonces en este país empezó una especie de justificación después de que se comprobó o se empezó a dudar sobre una política sistemática como era la del presidente Álvaro Uribe Vélez, que era una política de seguridad democrática que se estaba implementando en el país. Entonces la gente empezó como a justificar esto, ¿no? Entonces, algo estarían haciendo, no precisamente estaban recogiendo café. Y esto empezó a calar dentro de la opinión pública, ese discurso de los, digamos, vencedores, este discurso del Estado victimario. Entonces, digamos que nosotros ahí empezamos a hacernos muchas preguntas sobre cuál era nuestro rol como periodistas y qué debíamos contar. Y efectivamente empezamos a hacer una investigación que lo que nos demostró era, primero, que la mayoría del país no conocía realmente qué son los falsos positivos, que realmente esto pertenece a una especie de nicho poblacional, a unos intelectuales, a una opinión pública muy chiquita, muy reducida, donde nos movíamos nosotros, que a lo mejor sí sabían qué era esta vuelta. Pero realmente a la gente en la calle o a la gente, digamos, del día a día en Colombia, o no sabían o poco les interesaba saber qué realmente había sucedido, y quienes medio lo intuían pensaban que habían sido uno, dos, tres casos y no una política sistemática que, como lo hemos visto hoy, ya supera más de, por lo menos dentro de la fiscalía, más de 6.000 investigaciones, según lo que dijo The Guardian, más de 10.000 casos de falsos positivos. Entonces, si bien ya, digamos, había un proceso o sea, unos procesos de investigación sobre falsos positivos en el país que databan desde el gobierno de Belisario Betancur, es decir, que en el país hay casos de falsos positivos desde el gobierno de Belisario Betancur, pues obviamente la política de seguridad democrática, por acción u omisión, lo que terminó haciendo fue diciéndole a los militares: ustedes tienen unos incentivos y si usted me da cuerpos o usted me da detenidos, sobre todo si me da ríos de sangre, como lo decía Jacqueline a propósito del general Montoya, pues entonces usted tiene unas recompensas. Entonces, digamos que esa motivación realmente estaba ahí, estaba en la sociedad, una serie de sucesos que venían pasando y que estaban como en el panorama en ese momento, pero no se estaba entrando. Las madres apenas empezaban a gremiarse y nosotros pues éramos bastante inquietos como con esa idea de preguntarnos por qué la gente seguía viendo como que había unos buenos muertos y había unos malos muertos en Colombia, porque aquí también hay una especie de indignación selectiva, eso también nos cuestionaba. Simone Bruno, que es un documentalista europeo, justamente planteaba eso, y recientemente quedó comprobado con esto en Estados Unidos secuestran a alguien, matan a alguien, y los colombianos nos indignamos de una manera increíble. O sea, la opinión pública se vuelca, todos levantamos la mano y decimos, no, eso no puede pasar en el mundo. Pero aquí pasan miles de arbitrariedades y como que ya nos acostumbramos y nos adormecimos. Entonces yo creo que era como una especie de llamado de atención para la sociedad lo que estábamos planteando, y por eso con Melissa nos adentramos a contar esta historia de manera audiovisual, que además sentíamos que era una posibilidad de llegar a más público,
a un público que estaba interesado en contenidos digitales, en contenidos, digamos, un poco más fáciles de consumir y no la cifra. Entonces quisimos ponerle cara a esas cifras de falsos positivos en el país. Eso fue como el primer arranque para poder crear las caras del horror. A mí me ha impactado un poco lo que comenta Mocus. ¿Tú crees que los colombianos somos cómplices de la impunidad de, a dar o al no saber o al estar inmersos en la inmediatez de disfrazar de fútbol, de reinas, eso nos hace cómplices como ciudadanos? Yo creo que no está mal consumir ese tipo de contenidos. O sea, tampoco se trata de satanizar que si tú ves reinados o ves fútbol, estás, digamos, abstraído de lo que realmente está sucediendo en el país. Yo creo que lo realmente peligroso es que no nos hagamos las preguntas, ¿no? Que no nos hagamos las preguntas de esa otra Colombia o esa, como lo decía el director de Cinear en esa época, los colombianos de aquí, de la zona urbana, el casco urbano, no saben que estamos en guerra, ni se han dado por enterados. O sea, nosotros estamos intentando un proceso de paz, pero realmente no, seguimos, todavía siguen matando líderes sociales, sigue habiendo muchos peligros en el campo colombiano. Entonces yo creo que es que no nos hacemos las preguntas y a veces como que también como esta avalancha de información lo que termina haciendo es que los colombianos hagamos como una barrera y nos olvidemos de lo que aquí está sucediendo. Entonces, yo sí creo que esa vulneración de los derechos humanos, que son los falsos positivos, debe hacernos muchas preguntas y no solamente, es que el hecho de falsos positivos no solamente es el hecho de sacan a un joven, lo llevan con falsas promesas de trabajo, luego lo visten, lo desaparecen, sino todo lo que esto significa para las familias, ¿no? O sea, aquí tenemos a algunas mamás que han sido justamente ejemplo de eso, y es que el hecho de la desaparición forzada es un delito asqueroso, o sea, el hecho de que tú no sepas dónde está tu familiar eh, y que además de esto te lo satanicen, te lo vulneren públicamente, te lo enjuicien y que luego te toque salir a buscarlo. Por ejemplo, el caso de Doris, que ni siquiera ha encontrado el cadáver de su hijo. Entonces, digamos que hay muchos NNs, a veces te toca recorrer el país para ver dónde está el cadáver de tu hijo y luego que lo encuentras, entonces te lo quieren sacar del cementerio porque no tienes cómo pagar. Luego de eso te toca salir a limpiar el nombre porque aparecen senadoras como María Fernanda Cabal a satanizar el nombre de tu hijo. Entonces, el proceso de la víctima es muy duro, ¿sí? Es muy duro y es muy solitario, ¿sí? La sociedad colombiana sí logra en algún momento acompañar y respaldar en alguna marcha, eso está muy bien, pero del día a día de las víctimas es realmente muy duro y muy solitario. Afortunadamente ellas se tienen entre ellas, pero realmente los colombianos estamos muy apáticos de eso y quería en este punto justamente recalcar el hecho de que es como una especie de presente eterno, como lo decíamos nosotros en nuestra investigación, a lo Prometeo encadenado. O sea, esto es una vaina que por más que pasen los años, tú sigues recordando ese hecho victimizante. Y finalmente, el hecho de que el Estado sea quien haya cometido estos hechos arbitrarios, pues lo que hace es que esto como que no quiera que, el Estado no quiere que se conozca, no quiere que se sepa, no quiere que esto se hable más. O sea, aquí nosotros tenemos el Día Nacional de las Víctimas, pero quizás los falsos positivos incluso ni siquiera están considerados dentro de las víctimas, muchos de esos casos. O aquí tenemos el día, hoy es el día para celebrar a los héroes de Colombia, días emblemáticos. ¿Quiénes nos están contando la historia? ¿O cómo nos cuentan la historia? Entonces yo creo que es hora de que sean las víctimas quienes cuenten la historia y ese es el proceso en el que estamos. Y, y pues nada, es muy difícil realmente que una sociedad como esta deje de ser tan indolente, pero es el proceso que estamos llevando, sensibilizando, contando sus historias, lo que ellas hacen, talleres en universidades, recientemente talleres de grabado, tatuándose el nombre de sus hijos, pero ya si quieres, ahorita más adelante hablamos de eso, pero es un proceso que ha sido muy, muy duro y de muchos años. Gracias, Omar. Y yo quería preguntarle a Melissa, Melissa, una vez que hemos escuchado a las madres los testimonios de Jacqueline, Beatriz, de Gloria, ¿por qué ese interés, tú como joven periodista, por qué ese interés de este tipo de temas que al parecer son tan alejadas de la historia de vida de una joven como tú? Y también me preguntan aquí en el chat, y también tenía aquí organizada esta pregunta, ¿y cuál ha sido tu acompañamiento de aporte con Mafaco? Buenos días, Melissa. Buenos días otra vez a todas las personas conectadas y bueno, realmente hay que contar un poco como
la historia personal de cada uno. Yo vengo de una familia de papás activistas, de papás, yo soy del Caribe colombiano, y digamos que siempre hemos sido muy críticos con la realidad del país, y sobre todo que hay un legado muy bonito que me ha dejado mi familia, y es que uno tiene que ver más allá de los privilegios que tiene. Para nosotros, cuando éramos estudiantes, era de pronto más sencillo de pronto hacer una tesis sobre otro tema que no incomodara tanto, porque es que los falsos positivos es un tema caliente, es un tema que desata pasiones, es un tema también peligroso para mucha gente, porque estas mamás han recibido amenazas, nosotros también hemos recibido amenazas. Entonces quisimos como simplemente entregarnos a una historia que sentíamos en ese momento que necesitaba contarse, no se estaba contando. Mira, los medios de comunicación hicieron la labor de informar que eso estaba pasando, pero no había un seguimiento. Realmente no había una investigación profunda sobre esto. ¿Cuál es la, digamos, la consecuencia de eso? Que muchísimas personas no tenían idea en ese momento cuando nosotros hicimos ese documental, que eran los falsos positivos, no tenían idea. Y las personas que tenían idea y eran uribistas, por decirlo así, lo justificaban. Entonces sí era necesario mostrar un poco la cara de estas madres, de estas hermanas, de estas esposas que estaban viviendo el horror. O sea, cuando nosotros hablamos de un conflicto armado, uno más o menos entiende, ¿no? O sea, el conflicto, pero cuando tú hablas de que matan a jóvenes inocentes por ser pobres o por llenar unas cifras de que la seguridad democrática estaba funcionando, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Entonces eso fue lo que quisimos realmente, como tomar postura. Ese documental toma mucha postura. Realmente nosotros hemos tratado de desarrollar proyectos que vayan más en pro del periodismo hacia la paz, de un periodismo que cuestiona, un periodismo que no se queda en las fuentes oficiales, sino que indaga un poco más. Y ese es un documental que en ese momento a todos nos cambió la vida, a Omar y a mí nos cambió la vida. No podíamos seguir, es más, nos sentíamos culpables. Cuando nosotros hicimos el documental nos sentíamos culpables, o sea, teníamos hasta, no sé, miedo de comer, o sea, no queríamos, o sea, estábamos demasiado sumergidos en la historia, en lo que estaban viviendo estas mamás, que nosotros dijimos, tenemos que seguir al lado de ellas. No queremos que esto sea prender una cámara, que nos cuenten su historia y chao, gracias, sino que sentíamos una responsabilidad social con ellas y desde ese momento hemos estado juntas y juntos en el proceso. Nosotros hacemos parte de su equipo de comunicaciones, las estamos apoyando diariamente. Actualmente dijimos, tenemos grabado todo lo que las mamás han hecho. Es decir, nosotros desde que hicimos ese documental hasta acá, que te digo que ya han pasado más de 6 años, tenemos un montón de cosas que ellas han hecho que merecen ser noticia todos los días y no son noticia, todos esos procesos tan hermosos que ellas están viviendo. Y dijimos, vamos a hacer ahorita una serie que todavía no la hemos lanzado, sino que la estamos grabando, donde mostremos todo lo que estas heroínas han hecho, porque un país que cree que los héroes que matan y violan son héroes y que no reconocen de pronto esta cara de mujeres que llevan una lucha, como dice Omar, silenciosa, una lucha donde ellas no las han reparado, donde no tienen los recursos a veces ni para moverse a las reuniones y por ejemplo hay el caso de, una vez nos contaba Ana, que es otra mamá de Mafapo, nos decía, a veces me toca caminar de mi casa hasta la reunión porque no tengo cómo pagar el transporte, pero para mí es importante seguir luchando. Entonces, digamos que hemos vivido un poco ese proceso de crecimiento que ellas han tenido. Cuando nosotros las conocimos, vimos mujeres muy distintas a las que hoy tenemos enfrente. O sea, eran mujeres muy distintas, eran mujeres que estaban decaídas, tiradas en el piso. Hoy son mujeres lideresas, hoy son mujeres sobrevivientes, y ellas no son víctimas, son sobrevivientes. Son mujeres que no les ha temblado la voz y que no tienen miedo. Entonces sí es necesario que sigamos contando estas historias y sí es necesario que desde lo que hacemos, desde lo que amamos hacer, ayudemos a las víctimas. Gracias, Melissa. Y quisiera preguntarle a Beatriz y a Jacqueline, los colombianos y las colombianas estamos en otras cosas. ¿Se han sentido apoyadas por la ciudadanía? ¿Cómo ha sido ese proceso de fortalecimiento que habla Melissa? Jacqueline.
Sí, gracias. Realmente sí hemos encontrado apoyo en la sociedad civil, sobre todo en la juventud. El espacio que nos abren en universidades y en colegios es muy vital para nosotros. Y pues una de las tareas nuestras es esa lucha hacia la juventud, porque pues son el futuro de Colombia, ¿no? Y nuestra lucha es buscar que esto no se vuelva a repetir. Pero sentimos ese gran apoyo, sobre todo desde la juventud. Beatriz, ¿y tú te has sentido apoyada por la ciudadanía colombiana? Sí, señora, total. Como dijo la señora Jacqueline, la juventud nos ha brindado ese apoyo, nos escucha, está con nosotros. Los profesores de las universidades también ha sido el enlace para unirnos en trabajar en talleres de memoria, de grabado, hemos participado en talleres de comunicación social, entonces han estado ahí pendientes qué se nos ofrece, si hay marchas, si lo que haya están todos, o sea, por parte nos sentimos acompañados, gracias a Dios. Bien. Bueno, aquí me preguntan de qué modo la sociedad puede seguir contribuyendo en la lucha y reparación de estos familiares, de qué modo nosotros como sociedad podemos seguir apoyándolas. Pues, por ejemplo, con estos talleres, con audiovisuales, con el apoyo en diferentes, que esto se visibilice, se vea en Colombia y por fuera, porque esto de que le llegue a más personas, pues es, sentiremos más apoyo también, igual y hacer como presión, también para que el Estado y los entes que imparten justicia en este país, como que digan, hay que hacer algo por estas mamitas, por estas sobrevivientes, por sus familias, por los que ya no están. Yo quiero hablar un poco también. Yo creo que hay que tener en cuenta de que todas las personas somos un canal de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que estos temas hay que tocarlos, o sea, hay que tocarlos en la casa, hay que tocarlos con nuestros familiares, hay que tocarlos con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser mayoría. Es decir, cuando pasaron los falsos positivos, Uribe, el candidato Uribe era Santos y ganó Santos en su primera presidencia, es decir, y Santos había sido el ministro de Defensa. Entonces eso quiere decir que la gente en Colombia no estaba conociendo su historia. Luego pasa de que los falsos positivos siguen estando vigentes desafortunadamente y elegimos a un presidente otra vez uribista. Entonces, la tarea que tenemos como colombianos es muy grande. O sea, yo sí les puedo dar fe de que las personas, si tú las informas, las que están desinformadas, por ejemplo, y les cuentas lo que está pasando, puede que cambien y puede que cambien su voto, porque es que ahorita necesitamos en serio tener otro tipo de gobierno. O sea, esto es un gobierno que le ha dado la espalda a las víctimas, que se ha burlado, y eso es responsabilidad de nosotros también, esa es nuestra responsabilidad máxima. O sea, no quedarnos callados, seguir contando, seguir hablando, seguir compartiendo. Esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, de hacer estos tipos de espacios, tienen que ser muchos más, donde las protagonistas sean ellas. Sí, así es, Melissa. Y quiero dar entonces espacio a la tercera parte de este cine web, que es el rol de los medios de comunicación. Voy a compartirlo. Desde el 2004, una mujer de Soacha adelanta una decidida y arriesgada tarea para no dejar en la impunidad las muertes. Desde el 2004, una mujer de Soacha adelanta una decidida y arriesgada tarea para no dejar en la impunidad las muertes de su hijo y su sobrino de 19 años. Los jóvenes reconocidos orfebres en Soacha fueron presentados como abatidos en combate 3 días después de su desaparición cerca a Ciudad Bolívar en Bogotá. Para mí sí, está todo muy olvidado, los medios, los
los periodistas, y si los medios no nos colaboran, entonces ¿a quién le pedimos ayuda? Las autoridades encontraron en el norte de Santander una fosa con los cuerpos de 14 jóvenes que, según los familiares, habían sido reclutados por las FARC en Bogotá. Las madres de los 11 jóvenes desaparecidos y muertos en Ocaña claman justicia y piden que los asesinos terminen en la cárcel. Nunca más volví yo a verme personalmente con la última vez que yo hablé con mi hijo. Aquí no estamos ante casos de falsos positivos. Aquí estamos en el procedimiento de reconocimiento de unas personas que han muerto dentro de la confrontación. Seguridad democrática, seguridad democrática. Hubo dos áreas que se dividieron aquí en el noticiero para cubrir el tema de los falsos positivos de Soacha. En primer lugar, todo lo que fue la investigación que nació a raíz de la desaparición de estos 11 jóvenes que aparecieron después muertos en una fosa común en un cementerio en el norte de Santander. La investigación se hizo con base en lo que la Fiscalía venía recopilando y también los testimonios de las madres y de los familiares de los jóvenes desaparecidos. En segundo lugar, se fue hasta el sitio con los corresponsales a donde empezaron a surgir los cadáveres de las fosas comunes donde habían sido enterrados los jóvenes de Soacha. Y en tercer lugar, se hizo digamos, un seguimiento de por qué habían aparecido en esa zona del país cuando habían sido reclutados o habían sido prácticamente sometidos a la fuerza acá en Soacha. Bueno, en esta sección yo quiero hacer resaltar en el documental el rol de los medios de comunicación, y me gustaría preguntarle a Omar sobre la labor de los medios de comunicación que dicen ahí es de informar. Sin embargo, pues el documental muestra que el periodismo colombiano, en este caso en el 2006, estamos hablando que estas son imágenes del 2006, no tuvo al inicio ningún interés ni necesidad de informar o de apoyar. ¿Cuál es realmente el papel que tienen los medios de comunicación, Omar? Yo creo que ser críticos también. A nosotros, o bueno, cuando uno trabaja en un medio de comunicación le llega mucha información todo el tiempo, pero es que parte de la información que uno comunica tiene una responsabilidad social y la de corroborar la información que está dando. Cuando empezaron a llegar esas noticias de bajas que se estaban dando, los medios de comunicación, sin ningún tipo de filtro, publicaron tal cual lo que estaba sucediendo. Es por eso que muchas de estas mamitas vieron en titulares de medios los nombres de sus hijos asociadas a guerrilleros, a miembros de las Águilas Negras o a personas de grupos delincuenciales. O sea, los medios de comunicación en primera instancia también cumplieron un rol, queriéndolo o no queriéndolo, de victimizar a estas personas. Entonces no hubo como una especie de responsabilidad. Claro, el día a día y el afán de los noticieros y esto es como la forma en que se justifica el periodista para hacerlo. Pero cuando uno tiene o cubre un conflicto como el colombiano, pues la responsabilidad es aún mayor. Entonces, eso por un lado. Dos, realmente el tema de los falsos positivos el país lo conoció por las madres víctimas. Ellas se encargaron de que esto se diera a conocer. Ellas son las investigadoras de estos casos. Los periodistas, luego de golpe, fue que nos enteramos que esto estaba sucediendo y que realmente ellas no eran las madres de unos delincuentes, sino las madres de unos pelados. Sí, que el crimen que cometieron es ser pobres. Ese es el crimen que ellos cometieron, ser pobres, y como para muchas personas que no importaban dentro de la sociedad. Y eso es una cosa muy fea. Y eso es una cosa que duele mucho. Entonces, digamos, los periodistas también hemos contribuido a la revictimización. Y luego de eso, de que aparecen esos nombres en los medios de comunicación, claro, se hace como el seguimiento, porque entonces ya hay unos nuevos blancos legítimos del Estado, el gobierno hace la parafernalia de calmar la opinión pública, destituyendo un par de militares, ya, con eso logramos esto y ya, unas manzanas podridas. Cuando uno dice unas manzanas podridas y los medios de comunicación hacen eco de que son unas manzanas podridas, quiere decir que unas 2 o 3 personas dentro de la institución, pues uno dice, sí, eso no es una política sistemática, no es que todos los militares estén contaminados, y aquí no se trata de satanizar a los militares, porque digamos que el tema aquí no es ese.
porque eso es otro punto que sería otra lista para discutir, que es el tema de cómo nos podemos capacitar dentro de las instituciones en temas de derechos humanos, que fue una cosa que creo que tumbó Duque ahorita, que venía implementando Santos, que de las cosas buenas que hizo fue eso, intentar implementar un tema de capacitación de derechos humanos dentro del ejército. Eso se cayó, porque es que si tú formas al ejército en valores y también entiendes que el civil, realmente al civil no se le mata, pues otro gallo cantaría. Y para seguir con el tema de los medios de comunicación, entonces, digamos, después de eso hay una especie de revictimización. ¿En qué sentido? En que se hace eco a esas cosas que algunos líderes de la opinión pública tratan de hacer calar, esas fake news, esas cosas que se van quedando dentro de la población. Es decir, insisto, una María Fernanda Cabal. Yo tengo información de que esos jóvenes en los barrios eran delincuentes y que dejaron descansar a su barrio cuando los mataron. Y eso empieza a calar dentro de la gente y los medios, claro, le hacen eco a esta señora y empiezan a crearse esos discursos que lo único que hacen es un aparataje social que termina revictimizando a las víctimas. Ellas son las que tienen que tener la voz y hay que tener un acompañamiento en los juicios, en esclarecer la verdad y en que haya un periodismo investigativo. En Colombia realmente el periodismo investigativo escasea. Uno, por recursos, porque los medios de comunicación no financian a sus periodistas para que se tomen el tiempo de investigar. Y dos, también un tema económico. Los medios de comunicación tienen intereses dentro de sectores políticos que son evidentes y que hacen que algunos temas permanezcan en la impunidad. Por eso hay que recurrir a otros espacios alternativos para informarnos. Puntualmente lo que le pasó a Pirri, por ejemplo, en Colombia. Pirri iba a sacar una denuncia de un escándalo del azúcar en Colombia y sabemos que RCN tiene intereses allí y a Pirri lo echaron. Entonces, digamos, también los periodistas nos encontramos maniatados para hablar. Entonces, digamos, ¿cuáles son los temas de los que podemos hablar dentro de los medios masivos de comunicación? Pues realmente son limitados. Entonces, por eso esas otras alternativas, documentales, ahora a través de las redes sociales, se está haciendo otro tipo de periodismo que yo creo que la sociedad debería respaldar, acompañar esas iniciativas, acompañar a la misma Fundación de Mafapo, que ellas también han sido, como lo decíamos con Jackie hace poco, investigadoras, criminalistas, periodistas, han hecho de todo para que sus casos lleguen a conocerse por parte de la sociedad. Entonces yo creo que es mucho lo que nos falta como periodistas, contar esta realidad. Nos falta realmente visibilizar estos casos y que la gente sí tenga en su imaginario que no son uno o dos o tres casos, sino que son muchos más. A nosotros nos crearon fue un odio contra las FARC, contra el ELN, fundado, infundado. Yo creo que sí, con todos los méritos, claro que sí, secuestros, terrorismo, etcétera. Pero nunca nos contaron la otra cara, que es que los que nos protegían o quienes estaban con el monopolio de la fuerza, que es finalmente las fuerzas militares, también estaban cometiendo esos graves delitos de lesa humanidad. Entonces, yo creo que nos faltó mucha más sanción social a los periodistas. Yo creo que sí hay a veces que tomar partido y nosotros con Melissa decidimos tomar partido por las víctimas. Cuando uno tiene estos hechos que son irrefutables, que tienen todas las pruebas, pero que no hay una especie de sanción social, no hay algo que nos diga sí, un tema judicial, entonces nos quedamos callados. Yo creo que con todas las pruebas que tenemos debemos estar del lado de las víctimas. Yo creo que el periodismo sí debe hacer periodismo para las víctimas, periodismo para la paz, o si no, no vamos a encontrar esa paz que queremos. La paz no es solo la firma de un acuerdo, sino realmente es esto, contarnos las historias, que haya memoria, que haya reconciliación entre nosotros, pero los medios nos hemos encargado de revictimizar a las víctimas, es la verdad. Sí. Melissa, con esto que acaba de decir Omar, con esta vuelta que se quiere dar al periodismo, esta vuelta de la denuncia a un periodismo para la paz, ¿cómo debe ser este proceso? ¿Cómo se debe hacer este periodismo que se inicia como una denuncia en la que se escucha a las madres, se les da esa voz a las víctimas, para que luego sea un proceso que permita la paz, que permita construir una memoria para la no repetición, Melissa? Bueno, realmente debe ser un periodismo que esté, a diferencia del que tenemos en Colombia, que está rodeado del poder, debería ser un periodismo que está rodeado a las víctimas, que son las personas que han padecido en carne propia el horror de la violencia en este país. Entonces sí tiene que ser un periodismo donde ellas sean las protagonistas, donde ellas sean las que
protagonicen las portadas, donde ellas sean las que abran los noticieros. Ese es un periodismo que reivindica realmente a las personas que han sufrido tanto. Y también he visto mucho en el chat una pregunta que se repite, que nos preguntan a nosotros de si nosotros recibimos algún tipo de financiación cuando hicimos el documental Las Caras del Horror, y la verdad es que no recibimos nada. O sea, nosotros éramos estudiantes y lo hicimos, de hecho, sin recursos, con las uñas, solo con ganas. No teníamos micrófonos, no teníamos trípode, nos tocaba a nosotros mismos prender la cámara y estabilizarnos, que cuando contamos eso la gente dice, no lo podemos creer, realmente sí fue así. Y yo siempre, cuando tenemos la oportunidad de ir a otros espacios, a universidades, de ver de pronto a jóvenes que están como apenas empezando el proceso, yo siempre les digo que uno necesita para hacer cualquier cosa las ganas. O sea, es decir, prende tu celular y comienza a contar estas historias. No necesitas que te financien un montón de organizaciones para crear algo. O sea, si tú realmente quieres estar del lado de este periodismo para la paz, que es muy difícil, no te voy a decir que no, es necesario que nos lancemos al agua. Lánzate al agua y empieza a contar ese tipo de historias, porque este país necesita y está ansioso de escuchar otras voces, porque estamos acostumbrados a escuchar los mismos. Estamos acostumbrados a escuchar voces que se han hecho famosas con base a muchas mentiras, con base a muchos escándalos, como pasa mucho como autores y protagonistas del Centro Democrático. Necesitamos también contar este lado, esta versión, esta cara, que es una cara que les aseguro que es mucho más profunda y que por dentro te cambia completamente. Nosotros ahorita, por ejemplo, si estamos haciendo una serie documental, que sí estamos buscando recursos y apoyo. ¿Por qué? Porque queremos que los niveles técnicos sean mejores, porque queremos que lo vea mucha más gente. Entonces necesitamos buscar también una estrategia digital para que le llegue a más gente. O sea, digamos que ahora estamos en otra fase de sí buscar recursos para poder hacer un producto mucho mejor visualmente y poder que mucha más gente lo vea. Por ejemplo, nosotros, gracias a ustedes, a Migrados Sin Fronteras y a Mafapo Londres, logramos subtitular el documental. Nosotros no lo teníamos subtitulado y hoy lo podemos, pero con ayudas. Entonces, digamos que sí fue un proceso distinto al que teníamos antes, donde todo fue por nosotros mismos editamos, nosotros mismos con una sola cámara hicimos todo, al de hoy, que queremos hacer esta serie que queremos lanzar el próximo año, ya sea con que se vea visualmente mucho mejor. Sí, así es. Bueno, para continuar entonces con los documentales, los pedazos que tengo organizados para abrir más el debate. Bueno, pero primero quería decir que hay 163 participantes y el chat está que arde y las preguntas y el espacio de preguntas y respuestas también está con muchas preguntas. Vamos a tratar de pues, sacar lo que tenemos preparado para la discusión y al final daremos un espacio para poder resolver algunas de estas preguntas. Aunque si Melissa y Omar me ayudan a contestar, los que están en el chat, pues me darían una gran ayuda. Para que las personas no se queden, no queden ahí esperando alguna respuesta. También a las personas que están en Facebook a través de Mafapo, que también hay como 40 personas allí conectadas. Gracias por estar también. Y bueno, decirles a los espectadores que para yo poder, para facilitarme un poco el espacio de preguntas, que va a ser, como lo decía, al final, poner esas preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, voy entonces a continuar con los pedacillos de documental que he preparado para esto. ¿Cómo dormir? Yo temo por el futuro de las investigaciones en los llamados falsos positivos. Es un tema que se sostiene con gran fragilidad en la Fiscalía, pero que en cualquier momento, si no estamos atentos, podría terminar en una justicia penal militar
que no ofrece garantías de independencia y de imparcialidad. Aquí hay unas modificaciones muy importantes que se han hecho a la Constitución Política en diciembre pasado, que creo que constituyen un retroceso para Colombia, incluso para las propias fuerzas militares que han ido mejorando su conducta en materia de violaciones a derechos humanos, pero gracias a las antiguas reglas. Con las nuevas reglas creo que van a tener mayores licencias para incurrir en abusos sin rendir cuentas. Creo que las investigaciones por los falsos positivos han avanzado muy lentamente en el país en estos varios años. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación en este momento estamos tomando medidas extraordinarias para investigar los falsos positivos de acuerdo a estándares internacionales. ¿Cuáles son esos estándares? De entender que los falsos positivos tienen que investigarse con el criterio de los llamados delitos de sistema. Es decir, entender que posiblemente se trate de violaciones sistemáticas y previamente planeadas contra los derechos humanos, que se trata además de una violación sistemática que deben elaborarse los contextos en los cuales se han producido estas graves violaciones a los derechos humanos y además pues interrelacionar todos los casos que se cometieron en el país para poder establecer si existió algún patrón común, cuáles eran esos modus operandi. Es decir, hay un nuevo enfoque de la Fiscalía General de la Nación orientada fundamentalmente a la investigación de los falsos positivos como crímenes de sistema. Se está llevando a las Cortes Internacionales en vista de que no hay suficiente acción judicial y penal en el país. Yo siento que la justicia está como esta bicicleta, se convirtió en estática. Entonces, no sé, trato de inventarme alguna manera de protestar y de hacer sentir la opinión de los que creemos que ese tipo de actuación es inaceptable, mancilla, mancha nuestra fuerza pública, genera probablemente terror en cierto tipo de jóvenes. Es utilizada para espantar, para atemorizar. Y no me gusta porque es completamente contraria a la Constitución colombiana. Hoy voy caminando con el corazón desierto, estoy llorando tu ausencia y me gana el dolor, mi amor. Esa mañana yo te di un beso y te vi partir, mi bendición y el sol detrás de ti. Todos tus pasos recorrí buscando rastros de ti, pero tus huellas llegan a su fin. Me duele amor dejarte ir, es tan duro despedir la vida que creció dentro de mí. La muerte oculta la verdad, aún sigue sin respirar y yo espero justicia en soledad. La verdad pues yo le diría pues que me hiciera el favor y que nos apurara las audiencias y que sí, que esto pues se terminara lo más pronto, que nos ayudara en eso, que esto se terminara y todo eso. Yo le quiero decir al presidente Santos que no se haga de cohibón. Se actuó, se tomaron 15 medidas y se bajó drásticamente a cero prácticamente las denuncias sobre falsos positivos desde noviembre de 2008. Reiteradamente, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP le ha dicho a Juan Manuel Santos que lo que se ha hecho para evitar que se sigan presentando casos de falsos positivos no ha sido suficiente. Usted
usted sabe que hay mucha gente que está queriendo que yo pelee con el presidente. A mí yo nunca voy a pelear con el presidente, le debo lealtad, ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia y voy siempre a defenderlo. Al presidente Uribe, que él sabe muy bien cómo las cosas, que deje de pelear con Santos y que arregle lo de nosotros. ¿Fueron muertos por el ejército? Sí. El propio ejército asegura que las tropas les dieron de baja. ¿Quién practicó los actos urgentes, la inspección de los cuerpos? El CTI de la Fiscalía General. ¿Fueron muertos en combate? No sabemos, estamos investigando. A lo que el presidente Álvaro Uribe respondió: Por su parte, el director de Medicina Legal dijo que los cuerpos presentan varias heridas por proyectil, pero que no fueron ajusticiados por el ejército. Que no vayan a olvidar, porque nosotros no dejaremos que se les olvide. Seguiremos repitiendo cada vez que podamos. Nosotros seguiremos luchando porque se haga. En esa parte yo quería resaltar un poco y darle este espacio a Jacqueline y a Beatriz, porque bueno, en la primera parte de este segmento vimos cómo las organizaciones de derechos humanos se interesaron y estuvieron atentos a todas estas denuncias. Sin embargo, el gobierno de Colombia desde el 2008 hasta el 2010 prácticamente negaba toda la existencia de esto. Y lo último que dice la madre ahí en el documental El Mundo Entero, seguirá viendo la lucha de estas madres de Maputo. ¿Qué les dirían las madres de Mafafo al actual gobierno colombiano? Esto viene ya casi 10 o más años en esta lucha. ¿Qué diría Jacqueline? ¿Qué quiere decir Beatriz a este gobierno? Realmente ya este año son 13 años que cumplimos de lucha. Y como lo decía Antanas Mocus, ha sido una justicia muy lenta. Hemos ido siguiendo revictimizadas en muchos espacios, no hay avances. Sabemos que en esta Justicia Especial para la Paz teníamos la esperanza de que íbamos a saber la verdad, pero nos hemos dado cuenta que ellos no están aportando una verdad plena. Ellos están condicionados a decir lo que deben decir, cómo lo deben decir y hasta dónde lo deben decir. Ellos llegan con sus documentos muy probablemente condicionados por los abogados de lo que pueden hablar. En ese momento nosotros sabríamos que ya esto no es verdad, no es aporte a la verdad. Y pues es muy triste realmente que sigamos en pasos tan lentos. Son 13 años de lucha y pues el llamado sí al Estado colombiano es que se pueda abrir, se siga avanzando en estos procesos porque son, como dijo Omar, son más de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales y pues realmente no vemos avances en estos espacios. ¿Y tú, Beatriz, qué le dirías a este actual gobierno? Pues no sé, que se coloquen los zapatos de las sobrevivientes, los sobrevivientes de todos los delitos que suceden en este país, que tome más, se apersone más de la situación de cada familia y ayude a que haya una justicia pronta, no lenta, así como una tortuga de verdad. Eso, que nos dé la cara, ya que los expresidentes Santos, Uribe, nunca nos dieron la cara, nunca estuvieron como, vamos a ver qué piden, qué quieren. Es lo que queremos: justicia, verdad, no repetición y no olvido. Entonces sí sería bueno que el presidente y todos sus colaboradores como que nos pusieran más cuidado realmente. A todas las víctimas de este país, líderes sociales, defensores de derechos humanos, a todas.
Alguien me pregunta aquí en el set de preguntas, ¿han recibido un apoyo de la entidad del Estado? En absoluto. Nosotros, como lo decía Omar, así como ellos han trabajado con las uñas, nosotros lo hemos hecho de la misma manera. Nosotros no hemos tenido respaldo en ningún ente del Estado. Vuelvo y repito, el apoyo que hemos tenido de la sociedad civil, de los estudiantes, de los profesores, pero del Estado no hemos recibido ningún apoyo. Y otro espectador anónimo me dice aquí en la sección de preguntas, ¿de dónde sacan las madres de Mafapo la fuerza para continuar? No te escuché. ¿De dónde sacan qué? ¿De dónde sacan las madres de Mafapo la fuerza para continuar? Yo pienso que lo más grande que hay en nosotras las mujeres que somos las integrantes del grupo, son pocos los padres que están integrados aquí, es el amor. Finalmente el proceso que hicimos cuando fuimos enterradas en la tierra, sabemos que pues la tierra es quien da, germina y da vida, y la mujer es quien da la vida. Entonces yo pienso que es el amor hacia los hijos que nos llena de energías cada día para seguir esta lucha. Y aquí una pregunta de Jennifer Galindo también. Estoy aprovechando un poco para ir evacuando las preguntas que tienen que ver con ¿cómo se une la Fundación Mafapo al reclamo colectivo por la paz? No te escuché al final. ¿Cómo se une la Fundación Mafapo a este reclamo colectivo por la paz de Colombia? ¿Cuál es la relación de esta incidencia con el proceso de paz? Sí, así. Como lo decía Beatriz hace un momento, pienso que la unión hace la fuerza realmente, y nuestra tarea no es solamente quedarnos aquí en dar una lucha por los casos nuestros de Soacha y Bogotá, sino ser una representación por todos los casos que han sucedido aquí en Colombia. Realmente desde aquí mando un abrazo a Jennifer. También nos dio la oportunidad de que algunas madres viajaran allá a Argentina y se pudiera también visibilizar estos hechos allá con las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Gracias, Jennifer. Y esto es lo que necesitamos, que en todas partes del mundo se conozcan estos hechos. Muchas gracias. Y aquí también Joshua Pimiento, que tú también has dicho que prácticamente la fundación está compuesta por madres. Él pregunta, ¿por qué sobre todas las mujeres buscan incansablemente a las personas desaparecidas? Pienso que el trabajo que se ha hecho aquí en todos los temas de desaparición forzada, no solamente los casos de los falsos positivos, sino toda la desaparición y crímenes que han sucedido, como les decía hace un momento, pienso que el hecho de ser nosotras las mujeres las que damos la vida, damos esa lucha por el amor a nuestros hijos y a nuestros familiares. Así es. Bueno, voy a dar espacio para el siguiente segmento, que ya es la parte final, y un poco abrir el micrófono también a los espectadores. Bueno, voy a compartir entonces el último segmento. Hay muchas personas que eso es lo que quieren. Hay mucha gente de la sociedad que eso es lo que quieren, borrarnos del mapa, hacer que lo de nosotros se acabe. Pero nosotros nos seguirán viendo, nos seguirán, mientras existamos, nos seguirán viendo, porque nosotros no, de eso no nos vamos, eso no lo vamos a dejar así. Ahí se sigue en la lucha, se sigue. Eso nos tendrá que ver el mundo entero, nos tendrán que seguir viendo. Y lo digo de verdad, con mucha rabia que me da, que el gobierno, que el presidente ni siquiera se haya hablado con nosotros, que no mantenga pendiente con nosotros. ¿Ah? Ella sigue insistiendo, las madres siguen insistiendo que esto seguirá viendo. Beatriz,
Después de este proceso que has pasado de ser víctima a lideresa incidente de esta lucha, ¿qué es lo que sigue para Mafapo? Bueno, lo que sigue es pues, crecer como colectivo, dar acompañamiento. Teníamos este año planeado en ir a diferentes regiones del país, hacer acompañamiento, seguir visibilizando esto, que a las otras mamitas, otras familias que les ha pasado esto y otros casos, hacerles sentir que no están solas, que nosotros, pues, como madres, como mujeres, estamos ahí para pues, brindarles un apoyo moral y un acompañamiento y que denuncien, que no se queden calladas y que se unan a nosotros, que no tengan miedo, que nosotros, pues, que nosotras vean cómo, gracias a las mamitas de Soacha que dieron a conocer todo esto, yo fui una, por ejemplo, de que me uní, que también cogí valor, que vi en ellas ese referente de resistencia y en esas estamos y que las seguiremos apoyando, seguiremos creciendo. Así es. Jacqueline, tú hablabas acerca de tu encuentro con las madres allí. Eso quiere decir que el mundo, como decía la madre del documental, el mundo entero seguirá viendo la lucha de Mafapo. ¿Dónde más han estado? ¿En qué otros países han estado? ¿En qué otros países han escuchado las voces de Mafapo? Nosotros realmente ya hemos estado en varios espacios. Yo tuve la oportunidad de estar en Washington 2 veces, con unos logros bastante grandes. En la primera visita que hice fue la primera vez que hicieron recorte al presupuesto que envía Estados Unidos a Colombia, porque pues el informe que envía Colombia es muy distinto a cuando ya escuchan desde las voces de nosotras la situación que realmente estamos viviendo. En la segunda oportunidad, que eso fue el año pasado, en esta segunda visita tuvimos una reunión con senadores, estuvimos ahí en el Congreso en Washington, y se logró también que dentro de los recursos que aporta Estados Unidos a Colombia, un porcentaje se fuera para la JEP, para que la JEP pueda seguir funcionando. En diciembre tuve la oportunidad de estar en los Países Bajos con la Comisión de la Verdad, con la unidad de búsqueda. No iba explícitamente por casos de falsos positivos, sino desaparición forzada en Colombia. Y pues dejamos el mensaje también para que se haga presión al Estado y pueda seguir habiendo avances en los procesos de los miles de NNs que hay aquí en Colombia. Cecilia, que es otra de las integrantes del colectivo, tuvo la oportunidad de estar en Alemania, y las mamitas que estuvieron ahora en Argentina. Son los espacios que hemos estado. O sea que esto continuará siendo escuchado en los países donde tengan oportunidad de seguir haciendo ese tipo de incidencia. Y igualmente, a través de Omar y de Melissa, en este periodismo de incidencia, en este periodismo para la paz. Me gustaría que nos contara Omar y Melissa qué sigue para ustedes. ¿Qué tienen planeado? Nos han contado, no recuerdo si Melissa o Omar nos contó de que tienen un nuevo proyecto. ¿Qué planes tienen? Dale, dale. Bueno, pues bueno, yo quería añadir una cosita más. Cuando Melissa decía que todos tenemos la oportunidad de aportar desde nuestros saberes, eso es lo que nos pasó en el documental finalmente. Por ahí escuchábamos en ese fragmento que tú nos pusiste la canción Te vi partir de Diana Ángel, que es una actriz y una cantante muy querida por la Fundación y por nosotros. Y ella puso su arte y su conocimiento al servicio de Mafapo. Lo hizo Carlos Saavedra cuando hizo su exposición de fotos, lo han hecho organizaciones como las que apoyaron el tema de las tatuadas, el Centro de Memoria cuando, pues hace algunos años cuando hicieron el tema del telar, también para las madres fue muy importante, la Universidad Pedagógica con los talleres de grabado,
Todo esto es muy importante para las mamás, contar su historia, y yo creo que eso ha sido muy lindo. Yo creo que si existe una reparación para ellas ha sido de la gente, como decía Jack, de los estudiantes, de la gente que estaba aquí, de los que están conectados, de esas personas que seguramente les escriben y les dicen lo valiosa que son. Eso es finalmente nosotros, la sociedad civil, y como las personas que hemos estado siguiendo esta causa, de alguna manera hemos sido los que hemos reparado a las mamás, si lo quieres ver de alguna manera. Ahora bien, ¿qué viene para nosotros? Pues bueno, hacer periodismo independiente es una cosa muy jodida, muy jodida. Entonces, digamos que hemos estado consiguiendo recursos para poder grabar y perseguir este sueño de hacer un periodismo que valga la pena, ¿no? Melissa y yo, por convicciones, dejamos de pertenecer a los medios de comunicación porque probamos los medios y dijimos, bueno, tal vez este no sea el momento, o no queremos hacer parte de los medios de esta manera. Entonces hemos optado por llevar nuestras carreras desde otra óptica, ¿sabes? O sea, como de poder recibir recursos desde otra manera y hacer periodismo como nos gusta. Y ese hacer periodismo como nos gusta, pues nos ha costado. Entonces estamos buscando recursos para poder contar estas historias, esta serie documental, que es una serie donde vamos a darle un capítulo a cada mamá. Y cada mamá tiene su propia historia, porque es que ellas no solamente son las madres sino que además han sido unas luchadoras incansables. Algunas de ellas son víctimas de desplazamiento forzado, algunas víctimas de violencia de género. Entonces, digamos, sus propias historias también son un proceso de resiliencia que merecen que la gente conozca. O sea, así como hoy en día se están poniendo en boga esos documentales donde se cuenta la historia de grandes celebridades y personas que yo creo que ellas son nuestras realmente celebridades criollas, o sea, son nuestras heroínas, o para nosotros lo son. Entonces, qué mejor que contar la historia de estas heroínas para que estas generaciones que vienen nunca se olviden que hubo unas mamás muy berraquitas, que amenazadas, que perseguidas, que saboteadas, que enjuiciadas, incluso así lograron salir adelante, que sin recursos, como lo decía ya, que miran a ver, así sea, mira, es que son unas cosas que uno se queda aquí contando mil historias, pero Ana, que nos decía, yo me vengo patoneando y camino 1 hora y media todos los días que me toca reunirme con las mamás, me vengo 1 hora y media y camino, llego acá, no tengo ni para el pasaje, pero me devuelvo. Cuando tú ves ese nivel de fortaleza y de fuerza, uno dice, como esto no lo sabe todo el mundo, como estas mujeres no son visibles. Entonces, digamos que lo que viene es eso, seguir trabajando en nuestra serie documental, pero también seguir acompañándolas en cada uno de los procesos que ellas tengan. Ayer incluso estuvimos reunidos con un proceso que esperemos salga y surta efecto, con un proyecto de ley de reparación con ellas, y todo lo que se les ocurra a ellas, ahí vamos a estar. Vamos a seguir apoyándolas en el crecimiento de sus redes sociales, desde nuestro conocimiento. Ahí hemos logrado que ellas tengan un potencial en redes que para nosotros es maravilloso, que ellas sigan creciendo, y que tengan una voz digital también para que los que de verdad están interesados en conocer sus historias lo tengan. Entonces eso seguir alzando la voz, seguir acompañándolas en cuanto a marcha hay, en cuanto a plantón, porque pues somos periodistas, pero también tenemos una labor y un compromiso social que no se nos puede olvidar. Entonces, para nosotros sería, y sobre todo aprendiendo, porque lo que hemos aprendido con ellas ha sido una cosa maravillosa. O sea, de verdad son unas grandes pedagogas de la vida. Entonces, eso seguirá, y también acompañándolos en los procesos donde ellas puedan sentirse reparadas. Sí, y perdona, Melissa, es que quiero aprovechar aquí, Nubia Martínez, ya que Omar ha tocado un poco la cuestión de que cada madre tendrá su espacio. Nubia Martínez pregunta, ¿es posible que el documental de falsos positivos lo hagas también por regiones? Imagínate, Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, Valle del Cauca, Huila, Tolima, tienen un trabajo... Son tantas historias. No, son tantas historias por contar, ¿no? Nosotros quisiéramos contar un montón. Incluso vamos a contar, teníamos pensado grabar, ellas están haciendo unos talleres donde van a formar a otras víctimas de 3 regiones del país, y íbamos a aprovechar para justamente evidenciar sus casos. Son más de 10.000 casos de falsos positivos, quisiéramos contarlos todos. Nos toca mirar la estrategia de que sea súper potente las historias que podamos contar, para que esas hablen también por otras que han sido invisibilizadas por mucho tiempo. Eli. Incluso también lo que ha pasado con las mismas mamás, que ellas al comienzo decían, somos las madres de Soacha y Bogotá, y hoy son las madres de Colombia. Hoy son madres, hijas, esposas de Colombia. Es decir, en los casos los extendieron a todo el país,
como dando a entender de que todas las víctimas caben en esta organización. Entonces sí es muy valioso tu aporte de realmente comenzar a visibilizar las otras historias que salen en otras regiones del país, donde a lo mejor es mucho más difícil llegar, de hecho, porque digamos acá tenemos el privilegio de estar en Bogotá, en la capital, pero en estas regiones que tú mencionas, a mí me abre el panorama, por ejemplo, y por eso me encantan estos espacios, porque yo sí creo que ahorita la apuesta tiene que ser contar los casos de acá, pero también los casos de Colombia. Y yo, aparte de lo que dice Omar, que bueno, todo lo que dijo Omar fue perfecto porque tal cual es, quisiera decir que también hay organizaciones que nos han ayudado y también grupos de jóvenes independientes también, como el País Primero. Quiero dar un reconocimiento al País Primero, que siempre ha estado ahí acompañando a las mamás, por ejemplo, en cualquier cosa que necesitamos. Es un grupo de jóvenes liderado por Mafe Carrascal, donde siempre están apoyándonos, entonces quiero darles el reconocimiento también a este grupo. También a ustedes, Emigrados Sin Fronteras y Mafapo Londres, que son organizaciones que sin ningún tipo de lucro han dado su tiempo, su amor, este espacio para que expandamos el mensaje. Y también quisiera agregar un poco que nosotros en todo este tiempo hemos venido trabajando también con víctimas en general, trabajamos con la población del Salado, en los Montes de María, y seguimos contando este tipo de historias que este país anhela. Entonces vamos a seguir en este proceso. O sea, esta serie documental que estamos desarrollando realmente es una serie que le estamos poniendo todo el amor y toda nuestra energía, porque creemos que ese es nuestro granito de arena para que nosotros en unas próximas elecciones sepamos elegir, uno, y dos, para que le demos el lugar que merecen estas mujeres luchadoras y guerreras en la historia de este país, que son realmente nuestras heroínas y las personas a las que hoy deberíamos rendirle un homenaje a ellas, no a los militares. Hay militares buenos, sí, pero hay militares también que han entorpecido esta investigación, y yo creo que hoy es un día para cuestionarnos, reflexionar y realmente mirar y girar hacia donde realmente es, que es el lado de las personas sobrevivientes. Sí, y aquí Gustavo Melo pregunta si algo también lo comentó Omar al principio, que se han tenido algunas repercusiones negativas durante esta investigación después de realizar el documental. Pues bueno, yo creo que parte de cuando uno cuenta estas historias es saber que vive en un país muy, muy difícil, pero ya uno termina como también acostumbrándose. Eso es parte del oficio. Es una cosa muy horrorosa, pero uno se acostumbra. Eh, yo personalmente recibí 2 amenazas de muerte, una estando en Contravía y una cuando publiqué un primer acercamiento que se llamó Fui por Madera y salí incriminado, que fue la historia de un falso positivo judicial que se ganó también un premio de periodismo que entrega Medios para la Paz. Y me tocó salir de la ciudad un tiempo. Meli estaba en España, incluso ella me secundó mucho como en todo este proceso de, pues además uno tan joven, pues le da mucho miedo, porque pues aquí es muy fácil que uno tratando de contar unas historias termine en una tumba, y cuando uno termina en una tumba, pues ya, al otro día la vida sigue. Entonces yo no creo en el periodismo de héroes ni de heroínas. Las heroínas son las víctimas realmente que salen adelante a pesar de todo esto. Entonces yo no creo que valga la pena uno poner a su familia y ponerse uno en riesgo. Pero pues digamos que esas investigaciones nunca terminaban en nada, así como no pasa con lo de las víctimas. Las mías también quedaron en veremos, nunca pasó nada, nunca me dijeron nada. Pero digamos que infortunadamente uno termina acostumbrándose a eso, a las amenazas, a las persecuciones, a las injurias, a las calumnias. Y no solamente son amenazas de ese tipo, como las que me llegaron a mí, que eran como muy puntuales, a mi casa, con un panfleto, etcétera, amenazante, sino hoy en día a través de las redes sociales. Melissa recibe hostigamiento todo el tiempo. Las madres incluso también, como cállense, o lo asocian a uno como a algún grupo político en particular, o alguna guerrilla, o tratan de ensuciar el nombre de uno, o tratan, ¿sabes? Y este hostigamiento seguramente para una persona que no está acostumbrada como a ese bullying en redes, como bullying peligroso, porque no es un bullying normal, sino un bullying con amenaza y con sensación de que lo van a matar a uno, pues ya, yo no sé, ya como que a uno en un país como este termina siéndoles parte del paisaje. Es un poco doloroso, pero es la verdad. Pero eso no nos va a detener y nunca nos ha detenido. Nosotros tenemos fuentes de inspiración en otros amigos y periodistas que admiramos muchísimo, que
ponen su pellejo también en peligro al contar historias muy relevantes para este país y que son parte de la opinión pública, como pues caminamos nosotros, como Julián Martínez, por ejemplo, que es un periodista que también trabaja en Contravía y que es muy amigo de nosotros y que admiramos muchísimo. Y que sabemos que no es fácil, que cuando uno hace un periodismo que incomoda, porque el periodismo para nosotros sí debe incomodar cuando cuenta realidades que son difíciles para la sociedad, pues eso es lo que uno va a terminar recibiendo. Pero digamos que nosotros realmente ya nos acostumbramos, nos da mucho más miedo, creo yo, lo que pase con las mamás, porque a las mamás las han perseguido, las han amenazado, les dejan panfletos debajo de la casa, no les arriendan a veces, porque dicen como, ah, estas son las señoras que salen en medios de comunicación, ay, no, que no queremos nada que ver con ustedes. Ellas realmente son las que deberían tener seguridad. Algunas de las mamás tienen incluso seguridad, que lograron como tener eso. Algunas han querido no tenerlo porque les da miedo justamente poner en riesgo a su familia. Pero no es fácil. Obviamente es un proceso que donde tú tocas callos, ahí empiezas a recibir todo tipo de retaliaciones. Y esperar pues que nunca pase nada. Afortunadamente pues nosotros sí hemos estado un poco blindados. Quizás el tema de que ellas sean tan visibles las ha blindado también, pero pues nada, seguir cuidándonos, eso es parte también del proceso. Y nos ha pasado muchísimo, por ejemplo, Lina, que ahorita estamos descubriendo como muchas cosas, o sea, estamos otra vez investigando en firme todo y estamos en un proceso también en el que estamos siendo un poco más prudentes con la información que damos y nos estamos blindando en nuestras propias casas y familias de no contar un poco lo que hemos estado investigando, porque tenemos también un poco de miedo, ¿no? Entonces la idea es que cuando salga ya la serie, hablemos de personas también, aparte de las mamás que tienen procesos admirables. Por ejemplo, Atila es una organización de militares que dijeron que no querían cometer falsos positivos. Y ellos lo sacaron del ejército y también han recibido amenazas por eso. Incluso también hay un caso de un militar que lo mataron porque no quiso realmente obedecer la orden de asesinar a inocentes. Entonces, en esto de las ejecuciones extrajudiciales hay un mundo de historias que tienen que salir a la luz y que tenemos que conocer. Entonces, sí estamos en un proceso de investigar, de tener acercamientos como con otros grupos, que cuando ya podamos contar, lo vamos a contar. O sea, no nos vamos a quedar callados. Y yo sí creo que una vez cuando hicimos el documental en el CINEP nos decían, pero ustedes ¿por qué hacen esto? Y lo que nosotros le decíamos al padre del CINEP era, si nosotros no somos, entonces ¿quiénes? O sea, no podemos esperar que sean otros, porque puede que no pase. Entonces sí, y mira que también ha pasado algo lindo, y es que las mamás también las están llamando mucho para hacer otros documentales, otras películas, y por ahí viendo en el chat que cómo nos parecía que les hayan hecho una película de ficción. Mira, todo lo que venga para ellas es maravilloso, todos los que quieran expandir el mensaje es maravilloso, todas las personas que quieran prender su camarita del celular y contar la historia y hacer una historia en redes, y es maravilloso, expandamos el mensaje, esa es como la invitación. Así es, y aquí Diana pregunta sobre la ley 1448, que creo que es la de la reparación, ¿no? La reparación de las víctimas. Beatriz y Jacqueline, ¿han sido reparadas? ¿Ha habido algún tipo de reparación por parte de la JEP? No, señora, personalmente ni por fiscalía, ni por la JEP, ni por ningún espacio he recibido reparación. ¿Y tú tampoco? Igual no, por este lado, por parte de la unidad para las víctimas, estamos ya 16 años, pero la respuesta es de que está uno en una ruta, que hay que esperar, que cuando uno ya declare, el médico le diga que tiene una enfermedad catastrófica, una enfermedad terminal, yo les digo que cuando toca esperar otros 16 años, cuando de pronto ya tenga la lápida, o sea, entonces nunca va a haber reparación. Bueno, la reparación de satisfacción de que por parte del Estado, realmente, o sea, la reparación la estamos recibiendo como decía Omar y lo dice, es por parte de la sociedad civil, es por parte de ustedes, de visibilizarnos más. Es una parte de reparación, y que uno, y con el arte, eso también es una reparación, con que nos escuchen, con que sigan visibilizando. Eso nos satisface y eso es una parte de reparación.
pero como tal, de parte del Estado, de la unidad de víctimas, le ponen más peros y, bueno, esperemos que la reparación realmente sea con justicia y con verdad y que no pasemos al olvido y limpiar el nombre y memoria de nuestros hijos. Gracias. Alina, yo quería sumarle a lo que están diciendo allí, que digamos que en las convenciones internacionales el tema de reparación incluye la creación de un monumento donde se pueda, digamos, enaltecer el nombre de las víctimas. Eso no ha sucedido, se ha hablado en muchos momentos de ese monumento, eso no ha sucedido. Se habla también de un tema de perdón público por parte de quienes cometieron los hechos, pero es que no hay una aceptación ni siquiera de que esto fue, y se ha tratado de minimizar durante muchos años de que esto fueron unos hechos aislados, no fue una política sistemática. Entonces, si ni siquiera hay un compromiso del Estado por reconocer su error, pues va a ser difícil que vaya a haber un perdón público. Y tercero, hay una cosa que dentro incluso del documental decía una psicóloga que siempre se me quedó en la cabeza, y es el tema de cómo tú vas a lograr como víctima reparar si ni siquiera puedes asegurarte el sustento económico. No es que las madres estén detrás de una gran fortuna porque sus hijos no tienen una valía económica, eso no se lo puede pensar nadie. Pero digamos, si tú le puedes dar a las madres, así sea un proyecto productivo o una manera en que ellas puedan asegurarse el pan diario para vivir, eso seguramente es un primer paso de por lo menos una intención de que las madres puedan tener un compromiso o una reparación integral. Pero es un proceso que toma mucho tiempo y que en un país como este, donde la velocidad del conflicto es superior a la manera en que el Estado puede atenderlas, pues es difícil que se pueda pensar en eso. Entonces, digamos que, pues nada, es una utopía en un país con tantos muertos y con tanta violencia que realmente suceda. Igual, aunque sea utopía, se sigue pensando en que algún día sea posible. Sí, preguntaban cómo les gustaría a las madres ser reparadas, pero yo creo que la respuesta la ha dado Beatriz, que por parte del Estado, pues, que los causantes de todo esto, pues, no vuelvan a hacer lo que sería lo más importante, que no sean, no se repita este tipo de sistematizaciones, ¿no? Parte de nosotros como ciudadanos, estos espacios son de nosotros como ciudadanos, poder visibilizar a las madres de Mafapo por parte de migrados es, digamos, nuestra gran intención. Y además, pues aquí leyendo las preguntas y respuestas que dejan las personas, hay una persona que quiere que las madres vayan a Minnesota, Carlos Rodrigo quiere llevarlas a Estados Unidos para que sigan siendo escuchadas allí. Hay otra persona, Catalina Rodríguez, que quiere hacer llegar una donación a la fundación. Entonces, bueno, por mi parte, me siento muy agradecida de que los espectadores hayan acogido tan bonita, de forma tan amorosa, este pequeño espacio. No sé, ya llevamos casi 2 horas. De pronto voy a seguir leyendo un poco más de las preguntas. Son 27 preguntas y creo que no las vamos a poder resolver todas, pero y les dejo organizado el piso y todo. Gloria. Bueno, no sé si Beatriz o Jacqueline quiera agregar algo más para ir ya recogiendo un poco esta charla. Bueno, yo sí realmente quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Agradecer aquí en Colombia realmente también organizaciones que nos han respaldado bastante, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la organización de Open y ICMP, OIM, que a través de ellos hemos también logrado financiar los viajes que hemos podido tener. Un agradecimiento enorme a Omar y a Melissa,
que para nosotros han sido nuestros hijos desde que empezaron el acompañamiento con nosotros, y a ustedes allá en España y en Londres por este espacio tan maravilloso que nos abrieron para seguir visibilizando, y a todos los espectadores, muchas gracias. Beatriz. De igual manera, agradeciéndoles de corazón a todos los que están participando en el chat, a ustedes, las organizaciones que nos han abierto este espacio, a nuestras hijas adoptivas y hijos adoptivos que tenemos por todo lado, que en ellos vemos realmente pues reflejados nuestros hijos. No, agradeciéndoles de todo corazón. Eso. Pues para no ser más largo este espacio, pues voy cerrando. Voy a tratar de coger un poco las preguntas que tenemos en el aire. Bueno, había una que de pronto se puede resolver rápidamente. Preguntaban si en algunos de los casos de falsos positivos han habido mujeres. Sabemos que sí hay información, que también hubo casos de mujeres presentadas como bajas en combate. No tenemos contacto todavía, pero sé que sí las hay. Y también hay un profesor que quiere también apoyar a María Melissa en su búsqueda de apoyo y de periodismo para la paz. Bienvenido. Mira, nosotros somos clarísimos en que nosotros no estamos solos y que ojalá podamos congregar a todo el mundo, porque si Melissa y yo creemos en algo es en el trabajo colectivo y no en que nosotros estemos, sino en que de verdad todos podamos aportar. Así que a través de las redes sociales, @melissa_la_voz, @soyOmarVázquez, nos pueden escribir y ahí hablamos, o incluso a través de Manfapo, @Manfapo Colombia, o Madres de Falsos Positivos de Colombia en Facebook. Meli, que te corté. No, iba a decir exactamente lo mismo, que en Instagram y en Twitter consiguen a las mamás como @Manfapocolombia, y en Facebook las consiguen como Madres de Ejecuciones Extrajudiciales. Entonces es la propuesta que les tengo a las personas del chat, que a lo mejor tienen preguntas y que quieren de pronto también apoyar a las mamás. A través de estos canales digitales podemos charlar, ellas pueden responderles preguntas, y a través de los propios, para el profesor que nos dijo que nos puede ayudar, como dice Omar, nosotros en todas las redes sociales estamos igual. Omar está en @soyomarvázquez, yo @Melissa de la Hoz con doble S y de la Hoz HOZ. Y sigamos esta conversación, que esto no para aquí, que este sea la puerta de inicio de cosas que podemos hacer en conjunto, de cosas que nos podemos apoyar y crear. Entonces, bienvenidas todas las personas que quieran ser parte de este movimiento. Sí, incluso una persona que está en Holanda quiere saber cómo podría tener alguna sugerencia de Manfapo UK para organizar un grupo en Holanda y seguir con esa visibilización de la lucha de las mujeres. Por mi parte, muy agradecida a los panelistas y a nuestras madres que han representado a las millones de madres que están en esta situación, Jacqueline, en las voces de Jacqueline, Beatriz y de Gloria. Agradecer también por parte de ustedes que sean tan luchadoras, que consigan estas cosas con tan pocos recursos y que aquí estamos para apoyarlas. Muchas gracias, Alina, a ti por todo el apoyo que nos han prestado, a Jonathan en Londres. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, nos vamos despidiendo entonces. Muchas gracias, Beatriz, por tu espacio, por tus declaraciones, tu fuerza y tu fortaleza. Y desde aquí yo me considero siendo la voz de los casi 60 espectadores que se conectaron el día de hoy. Siempre enviándoles a ustedes, madres, admirándolas con mucha fuerza y valentía, unas berracas y unas luchadoras. Gracias, muy amable, por escucharnos, por brindarnos este espacio, y como dijo Meli, que no sea la primera vez, que vamos a seguir trabajando unidos para
sacar todo esto adelante. Muchas gracias. Y bueno, gracias Melissa por esta juventud tan impetuosa, que sigas también en este proceso de este periodismo para la paz, y gracias Omar, que a través de esta cara tan visible que tienes allí en Colombia, personas como tú, así como también lo ha sido Diana Ángel, que pues arrasan una cantidad de jóvenes y de jovencitas, pueda ser también, seas un influencer en este tipo de cosas. De mi parte, muchas gracias y felicidades a los dos. Gracias, Muchas gracias a todos todas somos las influencers. personas. Y gracias a todas las personas que se conectaron a esta hora, que prefirieron vernos que hacer cualquier otra cosa. Gracias de verdad. Eso quiere decir que estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado de las personas que realmente merecen tener todos los altavoces. Muchas gracias por la invitación. Sí, mil gracias. Gracias, Alina. Gracias a las mamás. Por ahí está Beatriz mostrando su tatuaje divina, del tatuaje de su hijo. Para nosotros siempre va a ser un placer poder compartir estos espacios con las mamás que admiramos, queremos, respetamos, y que mientras podamos seguir en la lucha, seguiremos. Y como decía Meli, yo creo que todos somos influencers de algo, así sea de mi mamá. Yo creo que sí, mi mayor triunfo en la vida fue convencer a mi mamá de que estaba cegada con el tema de Uribe, y que conociera la realidad de su país y que pudiera cambiar la opinión. Entonces yo creo que si pude haber sido influencer en algo en la vida fue haber hecho que mi mamá entendiera un poco la historia real del país, y yo creo que eso todos podemos hacer, ser influencers con nuestros círculos cercanos, y que nuestra voz tenga eco, no minimizarnos, porque yo creo que todos podemos transformar, y esa es la manera en que podemos realmente tener el país que soñamos. Mil gracias a ustedes por este espacio, a los que nos escucharon, a las organizaciones internacionales y a las que están siempre con las mamás, porque yo sé que hay varios que siempre están en cada cosa que nos inventamos con las mamás. Mil gracias. Así es. Bueno, nuevamente darle las gracias a los espectadores, y como dice Melissa, continuaremos esto virtualmente a través del Facebook, del Twitter, de todas estas redes sociales que nos permiten estar más en conexión. Y bueno, gracias a todos, buenas tardes y feliz mañana allí en Colombia, en nuestro Día de la Independencia. Chao. Hasta luego, un besito grande para Diana. Gracias a todos. Chao, gracias.